hell is going on? No me gusta. That should be. Ah, ahora sí. Ok. Vamos a ver cómo funciona esto. Está funcionando todo bien. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Ok. Sonaba como que estuviera mudo. Bien. Entonces, hoy el tema es el metabolismo óseo, calcio y fósforo. Ok. La idea aquí es que si el calcio es uno de los iones críticos en términos de su concentración. Si acordate que ese calcio que estás utilizando para la excitabilidad de nervio y músculo, en particular músculo cardíaco, tiene que mantenerse dentro de una concentración bien, bien cerradamente regulada. Un exceso de calcio te va a causar que el gradiente de calcio entre el interior y el exterior de la célula se disrupcione y vas a tener un músculo en particular, una membrana muscular que no se despolariza. Y si tienes un déficit de calcio, vas a tener una membrana muscular sumamente irritable que puede despolarizarse cuando no querés. O sea que obviamente querés mantenerlo dentro de un rango bien estrecho de concentraciones. En general, vamos a ver que el calcio lo vamos a medir en términos de las concentraciones de calcio plasmático o en suero. Y las concentraciones de calcio, si nosotros las medimos, andan en el rango de 2.4 milimoles por litro. Ahora, no todo este calcio está disponible para su uso inmediatamente, porque el calcio va a estar unido de dos maneras. Uno, está unido a proteína, más o menos la mitad del calcio está unido a proteína. Y otro porcentaje va a estar unido al ion fosfato. ¿Okay? Acordate de tener fosfato circulante y ese fosfato naturalmente se une al calcio, o sea, tiene una gran afinidad por el ion calcio. Vea que tenés parte del calcio, 50% más o menos, libre, o sea, 1.2 milimoles por litro. Grabate estos números, son de los números esenciales. ¿Okay? 1.2 milimoles por litro va a estar libre para su uso. Y del otro 1.2 milimoles por litro, la mayor parte está unida de proteínas y otra parte está unido a fosfato. No querés tener tampoco concentraciones muy altas de calcio porque se unirían al fosfato y se van a salir de la solución y se van a precipitar en cualquier parte. En otras palabras, vas a tener calcificaciones por todos lados. Resultado, yo quiero manipular las concentraciones de calcio e indirectamente las de fosfato de dos maneras. Uno es regulando su absorción. Dos, regulando su disponibilidad mediante dos hormonas. Hormona paratiroidea y calcitonina. Estas dos me van a regular un balance de calcio y fosfato en el cual yo tenga no solamente las concentraciones de calcio dentro del rango correcto, sino que además me van a regular la excreción del calcio. Me vas a decir, bueno, si tengo calcio, un montón de calcio disponible,
en reserva en el hueso. Pero incluso si yo empiezo a depletar los depósitos de calcio en el hueso, lo que voy a terminar es con un hueso que no tiene el mineral necesario para ser resistente. Y en este sentido, considera que el hueso es muy parecido al concreto que te forma un edificio. Un edificio concreto que tiene, no solo es cemento y arena, ¿no? ¿Las varillas? Tiene varillas, ok. De la misma manera, la varilla aquí en el hueso es proteína, lo que permite que el hueso sea ligeramente flexible y resistente en tensión. Okay. Te voy a explicar a qué, cuando me refiero a resistencia. Por ejemplo, yo tengo vamos a buscar algo que es resistente en tensión versus resistente en compresión. Agarra un palito. Este palito es resistente en compresión, ¿va? Yo lo puedo tratar de empujar los dos extremos. Y es moderadamente resistente en compresión. Lo que pasa es que si le doy mucho, mira, se deforma y si lo sigo deformando, se quiebra. ¿Correcto? Eso es compresión. Ahora, el mineral me da resistencia a la compresión, mientras que la proteína me da resistencia en tensión. Resistencia en tensión quiere decir que yo puedo jalarla y tratar de romperlo, vaya. Y va a ser muy difícil que yo pueda partir esto en dos mitades jalándolo, a menos que sea, qué sé yo, Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, esto que es, mira, cero resistencia en compresión, ¿no? Lo puedo doblar. Y resistencia en tensión, más o menos, pero viste que en algún momento se puede separar. Yo quiero tener las dos cosas. Y el mineral el mineral de fosfato de calcio me lo hace resistente en compresión, igual que una piedra. Puedo apretar, pero va a ser bien difícil que yo la desarme así. Sin embargo, un hueso que es solo resistente en tensión por puro mineral, no es resistente en compresión ni en deformación. O sea, imagínate, tenés el equivalente de una espumilla. Se desbarata. Mientras que un hueso que solo tiene proteína se va a comportar igual que el cartílago, o sea, se va a doblar. Entonces, yo no puedo descalcificar el hueso porque entonces voy a tener hueso frágil. Y a pesar de que tengo un montón de calcio guardado ahí, en las circunstancias equivocadas, me lo puedo gastar todo. Entonces, perdón, ¿cómo llegar a ese balance? Es precisamente lo que quiero hacer ahorita. Resultado, si nosotros sacamos ¿cómo se llama? Esta balance del calcio, estas concentraciones de calcio, vemos acá. Calcio ionizado, o sea, libre para su uso, 1.2 milimoles por litro. Calcio unido a proteínas, varias, en general, la más común es la albúmina, 1 milimol por litro, 41%. ¿Ok? Ligado. Y calcio ligado a otros aniones, en particular fosfato, que es el más común, pero también puedo utilizar sulfato y otros similares, 9%, y también está ligado, o sea que no lo puedo utilizar. Ahora, si lo quisieras medir, porque a veces lo vas a medir como miligramos por decilitro, 1.2 milimoles por litro. 1.2 milimoles por litro es igual a 4.8 miligramos por decilitro, y total igual aproximadamente a 9.4 miligramos por decilitro, o lo que es lo mismo decir, igual a 2.4 milimoles por litro, ¿ok? Esos son los valores que te interesan. Mira, calcio libre, te lo van a dar como calcio libre y como calcio total, ¿ok? Si lo pedís en sangre, ¿ok? Ahora,
de este calcio que tenés acá, solamente me representa el que está en líquido, en los líquidos corporales. ¿Ya? Pero también tenemos que ver que hay una enorme cantidad de calcio guardado en un reservorio. ¿Cabal? Ahora, esa es una de las dos mitades de la ecuación. La otra mitad de la ecuación es el fosfato. Fosfato lo vas a encontrar, lo vas a medir como fósforo inorgánico realmente, ¿verdad? Debido a que el fosfato lo vas a encontrar en dos variedades. Y mira, es un equilibrio porque este puede cambiarse a este y estos están constantemente intercambiándose de fosfato hidrogenado a pirofosfato y están entre uno y otro. Por lo tanto, ¿cómo mido el fosfato? Lo mido sencillamente en función de la capacidad o de la cantidad de fósforo inorgánico que tengo. Y normalmente entra en un adulto los valores de fosfato medidos en términos de fósforo inorgánico lo van a ser alrededor de 4 miligramos por decilitro. ¿Ok? Esto es un poquito variable. En los niños es un poco más alto. En los niños puede llegar hasta 5 miligramos por decilitro. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es peligroso? Porque dije 4.8, ¿ah? Perdón, 4.8 aquí libre, miligramos por decilitro, y o lo mismo que es decir 1.2 milimoles por litro. Vos sacás la matemática calculando de miligramos a milimoles. Acordate que el calcio tiene una valencia de 2 y por lo tanto los valores te saldrían al revés. ¿Ah? Te da la mitad, perdón, no al revés. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? ¿Qué es lo que pasa cuando los valores cruciales de calcio? Principalmente el problema es con la excitabilidad de nervio y músculo. Y para la excitación de nervio y músculo, a mí me interesa particularmente el valor del calcio libre, del calcio ionizado. Porque este otro que está formando, ¿cómo se llama? Complejos con proteína o con fosfato principalmente, no interviene en la conducción nerviosa o en la despolarización del músculo. Cambio, que podemos llamarlo así, calcio libre, y el otro, como está haciendo un complejo, llamémoslo calcio acomplejado. ¿Qué te parece? Ese no me interesa, pero este sí, el calcio ionizado. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me pongo a jugar con las concentraciones de calcio? Bueno, si los valores bajan demasiado, aproximadamente, aquí tengo 1.2, y los valores de calcio ionizado bajan a la mitad de esto, o sea, a 0.6 milimoles por litro, estoy en problemas porque este valor crítico lo que va a hacer es que las fibras nerviosas, como aumentaste su excitabilidad, van a empezar a despolarizarse solas. Por lo tanto, vas a tener dos consecuencias. Uno, lo ves acá, tetania hipocalcémica. Las fibras motoras se están despolarizando solas y están activando el músculo sin intervención del sistema nervioso central. ¿Okay? Ahora, eso en el nervio periférico. Y en el sistema nervioso central, ¿qué va a suceder entonces? Si yo tengo a las neuronas despolarizándose solitas. ¿Convulsiones? Exactamente. La otra posibilidad, ¿ok? De hecho, no necesitas ni, esto es el valor crítico, ¿ah? 0.6. Pero de hecho, vos puedes empezar a tener
espasmo y tetania con menos de punto, o sea, sin llegar al punto 6. El valor inicial para tener una tetania, o sea, una hiperexcitabilidad del músculo, va a andar en 0.9 milimoles por litro. Este es el valor en el cual tenés tetania. Y eso con el sistema nervioso central. Pero cuando llegaste a punto 9, también sucedió algo con otro músculo, con el músculo cardíaco. Y el músculo cardíaco, lo que pasa es que cuando tenés hipocalcemia, de estos valores tenés arritmias por excitabilidad. Tenés varias cosas. Tenés que el periodo QT, que el intervalo QT se acorta. ¿Ok? Y dos, ¿cómo se llama? El músculo arritmias por hiperexcitabilidad, la contractilidad del músculo disminuye, porque no hay calcio para hacer aquel acoplamiento, excitación, contracción. 3, si los valores de calcio bajan demasiado, de hecho vas a tener, aparte de ello, un trastorno de la coagulación. Acordate que necesitabas calcio para activar la cascada de coagulación. Si tus valores empiezan a caer muy por debajo de 0.9, también vas a tener prolongación del tiempo de coagulación, porque no hay calcio para iniciar todas aquellas reacciones de la cascada. ¿Okay? Mala idea, ¿va? Y la hipercalcemia, bueno, pues podrías imaginarte que los valores hacen exactamente lo contrario. Cuando tu valor de calcio ionizado sube por arriba de aproximadamente 1.5 milimoles por litro, lo que tendrías es que, en primer lugar, vas a tener efectos en el sistema nervioso central, y el efecto principal va a ser que el músculo no se contrae, va a tener, de hecho, algún tipo de, vas a tener, que vamos a ver, por ejemplo, parálisis del músculo liso. El músculo esquelético es un poquito más resistente a eso, del músculo liso. Por lo tanto, el peristaltismo, por ejemplo, va a disminuir. 2, vas a tener en el sistema cardiovascular bradicardia. Y vas a llegar al punto de que terminaste con un bloqueo de la conducción a través del sistema de His. Por lo tanto, el ritmo cardíaco también se trastorna, pero en el sentido opuesto. De hecho, la hipercalcemia muy, muy grande, muy elevada, te puede incluso llegar a hacer una parada cardíaca en diástole, o sea, haces una asistolia. Luego, el otro, ¿qué sucede cuando la concentración de calcio llega? Ahorita teníamos 9.4 y llegamos a, decíamos, esto es normal, 9.4 miligramos por decilitro, o sea, total, ¿va? Y lo subís arriba de 12 miligramos por decilitro. Aproximadamente esto te da 0.4 por 1.3, 3.2 milimoles. A este valor, el problema es que el calcio aumentó tanto que esta porción de calcio que está unido en complejo con fosfato, la concentración va a aumentar tanto que ya no es soluble. ¿Ok? Ahora, tenés tanto calcio, acordate que el 9-10% está unido a fosfato, y eso está más o menos dentro del límite de la cantidad de fosfato de calcio que vos podés disolver en el plasma. Si yo empiezo a
aumentar la cantidad de complejos de fosfato de calcio, quiere decir que se van a salir de solución. O sea, solo hay cierta cantidad de sal que yo le puedo echar al café de Paola antes de que empiece a cristalizarse, ¿va? Café con sal, doctor. Iba a usar azúcar, pero iba a ser más divertido si te echaba sal en el café. Hoy me desperté malévolo. Eso veo. No vaya a hacer el examen hoy. Dije que me desperté malévolo y vos me estás provocando. Yo no lo estoy provocando, doctor. Te van a linchar, Paola. Estás sugiriendo ideas al Grinch. Me quedo con el café con sal mejor, doctor. Y lo bueno es que si me puede, el bullying académico es cierto que el comisionado lo protesta, pero lo difícil va a ser demostrar, va a decir, y dejaste que te echara sal en el café hasta el punto de saturación. Todo por la fisiología, doctor. Eso es lo que me gusta de ustedes, que todos son dispuestos por la ciencia. Ok, pero regresemos a la idea. Yo solo puedo disolver, con la sal obviamente es un mal ejemplo, porque la solubilidad es bien grande. Pero me entiendes, yo puedo agregar hasta cierto momento, a saturar hasta cierto punto y de ahí va a empezar a precipitarse. Y con estos valores que te estoy dando, de 12 miligramos por decilitro, lo que tengo es que empiezo ya a tener que el fosfato de calcio se sale de solubilidad. Si yo llego el valor a 17 miligramos por decilitro, y aún así no he logrado ganarme una arritmia fatal, la consecuencia de esto es que voy a tener calcificaciones. Porque sencillamente ese fosfato de calcio insoluble tiene que caer en alguna parte y voy a terminar depositándolo en todos los tejidos. Por lo tanto, este es el valor de no va más. Cualquier valor arriba de ese, básicamente te garantiza que vas a tener depósitos extracelulares de calcio. ¿Okay? Ahora, ¿cómo regulo yo el balance del calcio? En primer lugar, tenemos que ver cuánto calcio dispongo en términos de mis reservas totales. Acuérdate que aquí vamos a utilizar la idea de que yo tengo un presupuesto diario para el calcio y una reserva. La absorción diaria de calcio dependiente de la dieta es esto: 1000 miligramos de calcio al día, con una dieta promedio. Ahora, vos decís, 1 gramo de calcio, eso no es tanto, es el equivalente de 1 litro de leche. ¿Okay? Y la leche no es la única cosa que contiene calcio, o sea, ni los lácteos. Puedes obtenerlo incluso de algunos vegetales, ¿okay? Algunos vegetales, particularmente los vegetales de hoja, ¿vale? Cosas como lechuga y repollo y eso, concentran alguna cantidad de calcio en las hojas. Obviamente los productos de origen animal, cosas como carne o pescado, contienen alguna cantidad de calcio, etcétera. O sea que llegar a la ingesta de calcio de 1 gramo al día no es increíblemente tan difícil. La absorción del calcio va a ocurrir de una manera parecida a la del hierro. Vos tenés calcio que estás absorbiendo todos los días y lo estás guardando en el enterocito. Y del enterocito se va a movilizar a esto que es, por así decirlo, el almacén de calcio. Y el principal regulador o el principal estímulo para mover ese calcio de la luz intestinal hacia los líquidos corporales va a ser vitamina D. Vitamina, ¿qué putas le pasa a esto? Vitamina D.
¿Qué rayos le pasa a esta babosada de lápiz hoy? Bueno, ahora, de esos 1000 miligramos, vos estás absorbiendo 350 miligramos al día. De esos 350 miligramos al día van a pasar a este almacén que es el líquido extracelular. Ahí tenés, por así decirlo, un depósito de calcio para uso inmediato. Ponelo así. Es como que yo te diera un presupuesto y te dijera, Paola, te voy a dar 350 lempiras diarios, ¿va? Ya quisieras. Son 10,000 pesos al mes de estipendio. Obviamente que eso nunca va a suceder, particularmente después de ese incidente con la tarjeta, ¿va? No lo recuerdo, doctor, no lo recuerdo, ya pasó. Ya pagaste todas las deudas de la tarjeta. Ya pagaste la tarjeta o tu papá sigue sudando tinta todos los meses que llega el estado de cuenta. No, es que, o sea, fue que me cobraron de más, me debían dinero. ¿Y cuánto tomaron en devolverte ese dinero, por cierto? 2 meses, pero porque metí litigio en Te el fue bien. banco, si no. No, te fue bien. Sí, es que metí un litigio en el banco. Uy, pero, te fuiste porque no querían devolverlo, entonces hasta que los amenazas con reportar eso a la Comisión de Banca y Seguros no se mueve. Es que primero primero habían dicho que me habían hecho el reembolso hace como un mes, ¿verdad? Y yo como que no me ha caído nada. Entonces ahí sí me tocó mandar formulario de la comisión y meter litigio en el banco y me hicieron como que un préstamo del banco devolviéndome el dinero y ellos se encargaron de cobrarle a Hugo, o sea, fue un solo relajo. El banco realmente te está haciendo el reembolso, no lo pueden hacer como préstamo porque entonces te va a querer cobrar intereses y vos no tenés por qué pagar por un error. Que era así como que me iban a dar el dinero, pero si ellos no lograban que Hugo devolviera el dinero, me lo iban a volver a quitar. A lo cual te vas a ganar una. Bueno, es que realmente el que cobró fue Hugo. Bueno, demandás. Terminan demandados. Esa es una de las 1000 razones por las cuales yo no tengo tarjetas de crédito y las considero un dolor de cabeza. Y considero un dolor de cabeza aún más grande que me estén llamando de todos los bancos para ofrecerme tarjeta de crédito que yo no quiero. De cualquier manera, ya te diste cuenta de la seguridad que tienen esos, ¿va? Si yo necesito pagar algo que no se paga en efectivo, me sale más barato ir al banco y hacer un cheque de cajero por cualquier cantidad, ¿va? Puedes hacer un cheque de cajero por 5 millones de lempiras y es perfectamente seguro porque solamente lo puede cobrar el destinatario. O sea que puedo dejar olvidado la billetera con el cheque en algún lado y nadie lo puede cobrar. O sea que no estoy. Pero bueno, volviendo al asunto. Ahora, de los 350 miligramos que yo absorbo al día, esos pasan al líquido extracelular, principalmente el plasma, ¿ok? Aunque el intersticio lo tiene, donde tenés unos 1300 miligramos de calcio disponible en total. Este está en intercambio con el calcio intracelular, que es unas 10 veces eso, o sea, unos 13 gramos, ¿ya? Entra y sale, o sea que básicamente lo que tenés acá es el equivalente de que tuvieras 1,300 pesos de reserva en tu billetera, ¿cabal? O sea que ahorita andas cargando tu billetera, tu carterita y y anduvieras unos 1,300 pesos en la cartera. Lo cual solo me recuerda una vez con la gorda. Íbamos para Teus y ella andaba una carterita. Porque en la carterita andaba como 50 lempiras, pero andaba su carterita, creo que era la primera que le dábamos, y andaba su carterita para arriba y para abajo. Bueno, nos detenemos, andaba con mis papás, nos detenemos a desayunar
en Comayagua. Y yo, por supuesto, estaba haciendo lo que se hace todas las veces cuando uno desayuna, ¿va? Molestar a la gorda. Entonces, de tanto que ocupa desayunar para molestar a la gorda, doctor. No, también puedo molestar a la gorda en ayunas. Pero bueno, no, el desayuno no está completo si no estoy molestando a la gorda. Entonces, de tanto que la molesté, que la carterita como que se cayó al lado y se le olvidó. Para cuando se da cuenta, nosotros ya vamos llegando a Tegucigalpa. Y mi cartera, regresemos. No, yo no me voy a regresar desde Tegucigalpa solo para buscar la cartera. Esa la puedes dar por perdida. Y empieza a chillar aquella gorda y chilló y chilló. Y chilló y chilló. Y chilló y chilló todo el día en Tegucigalpa. Cuando regresamos, ya de noche, ¿va? Vamos pasando por Comayagua. Paremos de tener la carterita. Le digo, si eso la perdiste, mejor te doy el dinero de regreso. Sí, mire, ahí está el restaurante, paremos. Yo me regresé. Y chilló todo el camino de regreso a San Pedro Sula también. Ahora, cada vez que vamos a Tegucigalpa o alrededores, que pasaba, gorda, no te quieres parar a buscar esa carterita. Doctor Dela, ya tenía la esperanza de encontrarla. 15 años después la sigo molestando con la carterita y los 50 pesos. Ajá. Y con una carterita. Yo creo que era más por la carterita, que no me recuerdo de qué. Carterita de niña, ¿vale? No me recuerdo, era My Little Pony o alguna tonterita similar. La andaba cargando para todos lados. Entonces así estaba, con la carterita. Bueno, entonces la carterita de Paola tiene 1,300 pesos. Pero también Paola tiene en su casa, como alguna gente tiene algo depositado. Vaya, yo tengo generalmente algún dinero aquí guardado en la gaveta del escritorio, porque lo que ando en la billetera a veces son, ponele 200 pesos, solo por si necesito comprar, qué sé yo, un refresco o algo así, a quien ir o mandar a Emilio a la trucha por un paquete de tortillas. Pero ponele que pueda tener, qué sé yo, 500, 600 pesos acá, por si hay que pagar un Hugo, por ejemplo. Esa es la idea del pool extracelular. Ahora, eso no es todo el intercambio que tenés, sino que acá tenés tu principal reserva de calcio, obviamente va a estar metida en el hueso, ¿ah? Y en el hueso tenés literalmente 1 kilogramo de calcio, o sea, 1,000,000 de miligramos. 1 kilo de calcio. Tu hueso. Aquí están asumiendo una persona de unos 70 kilos. Obviamente que va a ser proporcional. ¿A qué se refiere esto? Que entre el líquido extracelular y el hueso yo estoy en condiciones normales en balance cero. Deposito unos 500 miligramos al día en hueso que estoy formando y absorbo 500 miligramos también del hueso que estoy reabsorbiendo. Resultado, esto es balance cero. Solamente estoy utilizando esto como un gran almacén de calcio. Volviendo a la idea del dinero. Suponete que yo tengo, como te dije, 1,300 pesos en la billetera, pero yo puedo ir al banco, ponerle, todos los días se me ocurriera pasar por el banco y sacar 500 pesos y al final del día, después de pasar por el consultorio, lo vuelvo a depositar y mi cuenta de banco tiene 1,000,000 de lempiras en ella, ¿ok? Yo tengo 1,000,000 de pesos guardados en el banco. Resultado, es balance cero. Meto lo mismo que saqué y el hueso no se está ni descalcificando ni se está sobresaturando de calcio. Pero yo tampoco quiero tener un exceso de calcio en el hueso porque hay una proporción entre proteína y minerales. Si yo tengo un hueso donde empiezo a depositar un exceso de calcio, el hueso se va a hacer quebradizo. ¿Por qué? Como dice, estoy en el edificio, estoy agregando más cemento, pero no estoy cambiando la cantidad de varilla, por lo tanto ese concreto se empieza a agrietar. ¿Okay? Resultado,
si te diste cuenta, entre la célula, el hueso y el plasma hay ¿no? El calcio está fluyendo de un lado a otro, pero no estoy concentrándolo en un lado. La misma cantidad que entra es la misma cantidad que sale. Ahora, ¿dónde vienen las pérdidas de calcio? Aquí es donde entro con los dos componentes. Primero, el riñón. Como el calcio es un ion soluble y es un ion positivo, quiere decir que se filtra libremente por el glomérulo a razón de 9.980 miligramos de calcio al día. Eso es, eso es porque todo el calcio que pasa por el glomérulo se va a filtrar. Ahora, obviamente vos no puedes perder 10 gramos de calcio al día, pero ya vimos que en el túbulo, los mecanismos que teníamos en el túbulo proximal y en el túbulo distal me recuperan 9.880 miligramos al día. Quiere decir que al final en la orina yo estoy excretando la diferencia, que son 100 miligramos por día. ¿Cabal? Ya, pérdidas. Acordate, mientras se hacia el intestino, yo estoy secretando, como parte de las diversas líquidos que estoy secretando al intestino, 250 miligramos por día. Resultado, entre lo que es secreto más el calcio que estaba guardado en los enterocitos y que se pierde, yo pierdo 900 miligramos al día. ¿Cabal? Resultado, la ingesta de calcio y la pérdida de calcio en condiciones normales son iguales. O sea, mira, ingesta 1000, pérdida 900, gasto intestinal 900, renal 100, total 1000. 1000 entran al día, 1000 salen entre estas dos fuentes. En condiciones normales, tu balance de calcio es un balance cero, o sea, no estás ni ganando ni perdiendo calcio en términos de adulto. Tomemos por ejemplo a Paola, no necesita acumular más calcio, ella tiene todo el calcio que necesita, principalmente para su metabolismo óseo, porque Paola no está descalcificando hueso ni está formando hueso en este momento, ¿ok? Ya sus huesos no están aumentando de longitud principalmente, ¿verdad? Incluso, ¿cuáles serían las dos razones por las cuales Paola necesitara capturar calcio y entonces lo que hace es reducir no es reducir la excreción, es aumentar la absorción de calcio del intestino hacia los líquidos? Solo hay dos razones por las cuales Paola pudiera necesitar más calcio. A ver. Embarazo. Uno es embarazo y la segunda. Osteoporosis. A ver, Paola, ¿qué dijiste después de Irma? Osteoporosis. Bueno, para ella está recuperando pérdidas, pero ahorita no estás osteoporótica. Que estuvieras por aumento de masa muscular, no sé, porque el hueso tiene que aumento crecer. de masa. Exactamente, lo que decía Irma de otra manera, que estés depositando mineral porque estás engrosando o fortaleciendo el hueso como respuesta a la carga. Acordate que esa es la primera cosa que tenemos que ver. El hueso no es una cosa estática, o sea, no es piedra, está en recambio constante, mediante un punto básico que voy a hablar dentro de un momentito. Solo voy por un poco de H2O con sus respectivos aditivos químicos y CO2. Ya sabe a qué me refiero. Bueno, por eso dije H2O con gas carbónico y unos cuantos aditivos. Vengo un instante.
Listo, aquí está el agua. No trae agua ahí, doctor, no mienta. Agua. Ah, ya la vi. Por Dios, como quien dice. Es más, pudieras decir, no, es que dice, está en tal situación de crisis, probablemente de salud, que se vio obligado a beber agua. ¿Okay? Así considerarlo. Si me ves bebiendo agua es probablemente por obligación, que no había Coca-Cola. Ahora, volviendo al asunto del hueso. Ese hueso está, es una cuestión dinámica, o sea, responde a la carga. Cuando vos metes carga, en particular carga en compresión en el hueso, esto va a ser el estímulo para que deposites hueso en las áreas donde está sobrecargado, por así decirlo. Mientras que si no hay carga mecánica, particularmente en compresión o carga en general, ese hueso vas a empezar a reabsorberlo para adelgazarlo en los sitios donde no está soportando ningún estrés mecánico. Por una razón muy simple. Si vos consideras estructuralmente las cosas y yo tengo una barra sólida, vaya, pongamos acá un palo. En este palito, la porción que está ofreciendo la resistencia, lo que le da la rigidez, es la porción externa, la pared. El centro de este palito no está bajo ninguna deformación y no está haciendo realmente nada. Por lo tanto, solo está agregando peso. Y vos querés hueso resistente, pero no querés un hueso sólido, porque uno va a ser increíblemente pesado. Imagínate que, ¿cuánto pesa el esqueleto de Paola, por ejemplo? Aproximadamente un 10% de tu masa corporal es esqueleto. O sea que incluso ese esqueletito, no es un gran esqueleto, es un esqueletito chiquitón, así, pesa unas 12 libras. Si fuera sólido, pesaría el triple. Y vos no querés andar cargando 24 libras de hueso adicional, ¿no? No, doctor, no quiero. Ajá. O sea, preferís que tu esqueleto sea ligero. 1. 2. Esta varilla, siendo sólida, es más quebradiza que si fuera un tubo. Si yo tengo un tubo, si pudiera tomarme el costo de taladrarlo para que fuera hueco, sería igualmente resistente, incluso le daría un poquito más de flexibilidad y sería menos propensa a quebrarse. Ahora, eso quiere decir que tengo que tener un estímulo para la movilización del hueso. Y aquí es donde vamos. Normalmente, en el hueso, en tu hueso estándar, más o menos el 30% de tu esqueleto está compuesto, decíamos, por proteína. El resto es mineral, ¿ok? Principalmente un mineral específico, un tipo de fosfato de calcio específico que se llama hidroxiapatita. ¿Ok? Ya hablaremos por qué. Ahora, esto es lo que llamamos mineral. 70%. El 30% restante es proteína, en particular es colágeno. Casi en un 95%. El otro 5% es casi siempre glucoproteínas. Glucoproteína. En particular, ácido hialurónico. Que aparte de contribuir a la resistencia del hueso o a favorecer que el ácido hialurónico es un sitio donde vas a depositar este calcio, o sea, son sitios de lo que vamos a llamar sitios de nucleación. ¿Okay? Sitios de nucleación que atraen dos cosas. Uno es un poco de agua, ¿ok?
El hueso en particular, o la hidroxiapatita, funciona mejor en términos de resistencia cuando tiene cierta cantidad de agua unido a ella, o sea, está parcialmente hidratada. Si lo puedes ver, por ejemplo, a lo que me refiero a que un mineral seco puede ser más frágil, más quebradizo, tenés, por ejemplo, el ejemplo clásico que es cuando vos tenés yeso, ¿ok? Yeso precisamente del de enyesar fracturas. Esa es una forma del sulfato de calcio que en su forma seca es un polvo, pero cuando yo lo hidrato forma agrupaciones o cristales de sulfato de calcio hidratado y se endurece. Entonces lo que tenés es yeso, del yeso que se utiliza para enyesar fracturas o hacer piezas de ajedrez. Esa no la entendiste. Que mira, cuando yo era residente de cirugía en el Hospital Escuela, pues una vez se nos ocurrió, teníamos una mesita de noche en el cuarto de residentes y vino alguien con un marcador y una regla y se hizo un tablero de ajedrez, ¿va? Pintado. Y bueno, y ahora con qué jugamos, porque al principio solo estábamos jugando a damero, vaya, con chapitas de bote, hagamos piezas de ajedrez. Entonces hicimos todo un set de piezas de ajedrez entre los residentes con hay una marca de jeringas que en vez de venir en una bolsita, vaya, de plástico, vienen dentro de unos tubitos plásticos rígidos. Entonces abrías así, sacabas la jeringa. Entonces, con esos tubitos y agarramos un montón de yeso del de la fractura, lo cortamos en tiritas. Entonces, imagínate, mojando yeso y haciendo muñequitos y moldeando el yeso. Entonces terminamos con un set de ajedrez hecho de piezas de yeso de ortopedia, en esas tuberías donde veían las jeringas, y que por cierto nos ganamos una regañada, y pintado con marcadores quirúrgicos de los de marcar incisiones en sala de operaciones para las piezas negras. Nos ganamos una regañada por eso, porque al final dije que sí, les quedó muy bonito. Bueno, y ustedes saben cuánto costó el yeso que ustedes se gastaron en estar jugando a hacer figuras de ajedrez. Entonces, por eso te digo, el yeso de hacer figuras. Estamos hablando de hace 30 años, costó como 800 pesos en yeso. Después de contar todos los intentos fallidos. Y quedaron muy bonitas. Quedaron muy bonitas, imagínate. Sí, porque había dos de los compañeros de nosotros que tienen cierta habilidad así para el arte, entonces moldeándole, dándole forma y todo. Entonces, obviamente que no eran con todo el detalle, eran como semi-abstractas, pero vos podías reconocer cuáles eran las diferentes piezas del tablero fácilmente. Estaban bien hechas. De paso, no me recuerdo qué les metimos a los tubitos de las jeringas, no me recuerdo con qué diablos los rellenamos para que pesaran, para que no se volcaran. Entonces ahí había un ajedrez siempre en el cuarto de residentes, para que no creas que fuéramos totalmente, que la gente no creía que éramos unos salvajes totales. Jugábamos ajedrez en el turno. Por lo menos era algo más intelectual que estar haciendo nada o haciendo tonterías. Y como ahí te das cuenta que en el hospital aprendes a hacer un montón de cosas. Mira, las soluciones para diálisis peritoneal, enfermos renales, vienen en una bolsa. Imagínate una bolsa de suero que tiene 3.5 litros, casi un galón, y es una cosa así, y es cuadrada. Una bolsa llena de líquido de este tamaño, que aproximadamente estos 3 kilos de peso. ¿En qué se iba a convertir invariablemente? En una almohada, en un cojín, forrada con la guata de enyesar de ortopedia también, y no me recuerdo dónde sacamos la tela para hacer cojines. Obviamente, o sea,
qué cosa del hospital rompimos para sacar la tela. Y entonces teníamos decorado nuestro cuarto con restos de naufragio de hospital. Los uniformes, fijo, doctor. No, aunque fíjate que llega a tener como 25 uniformes, que todos eran una marca exclusiva. United Colors of Sala de Operaciones, porque sencillamente te cambiabas cuando ibas a operar con ropa que decía propiedad del hospital de escuela, ¿ah? Pero a la salida, ay, deja mi ropa en el locker, total, ya ando con esta ropa sucia y solo le echaba. Entonces, solo le echaba ahí y digo, después la voy a devolver. Pero al final se acumuló un montón de ropa del hospital. Entonces lo que hice fue mandarla a lavar y quedarme con ella, la mejor. Entonces tenía como 20 trajes que eran propiedad del hospital. Y creo que todos teníamos un montón de ropa esencialmente robada del hospital. Ahora, desgraciadamente, ya no puedes hacer eso. No porque no te la puedes robar, sino porque nunca tienen ropa. Bien, vos tenés que estar llevando la tuya, pero nunca hay ropa en el maldito Catarino Rivas. Y después dicen, ¿de dónde sacan los alumnos las ideas nefastas? Si supieran que se pasan de generación en generación. Aunque dice, ¿qué fuiste a aprender hoy a la facultad? Tus papás, ¿eh? Me imagino, escuchando allá atrás, dicen, ¿qué estás aprendiendo en esa facultad, Paola? Es que supieran quién es mi profesor. Bueno, lo bueno, tus papás no son médicos, ¿va? No, no. Menos mal, pues no dirán que te metiste a Luna de quién. Ok, entonces veamos qué es lo que sucede acá. Como te decía, ese ácido hialurónico, lo que pasa es que vos tenés que tener algún sitio donde el mineral se deposite. Y este ácido hialurónico te provee los sitios en donde, imagínate en una cadena, es una glucoproteína bien larga y aquí tienen los sitios donde poder meter la hidroxiapatita y hacer los enlaces para que esto se forme una matriz mineral, un cristal mineral. Entonces, de hecho, mira lo que sucede. Si ves la hidroxiapatita, es calcio, fosfato y unos grupos hidroxi, por eso se llama hidroxiapatita. Es un mineral bastante interesante. Es el mismo mineral que te constituye el esqueleto del coral. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes se ha ido a meter a las islas de la bahía a nadar entre el coral, el arrecife? ¿Nunca has ido a las islas, Paola? ¿O Irma? ¿O sí? Ok. Vos ves Sí, yo pero no me puse a bucear, doctor. Ok, pero no hiciste el paseo ese donde vas en la lancha esa que el fondo es transparente para ir viendo los arrecifes. ¿Cómo es el Glass Bottom Boat? Entonces, ese arrecife de coral del cual estamos hablando, el coral es un pólipo, ¿va? Es un organismo bien simple, pero deposita hidroxiapatita para hacer el esqueleto del arrecife de coral. Por eso cuando dicen que el coral se blanqueó, ¿has oído hablar de eso ahora? Que con el cambio del clima del arrecife se está blanqueando. Que se está blanqueando quiere decir que los pólipos vivos se mueren, que es lo que da el color, y solo queda ese esqueleto de coral, que es como se llama, la parte blanca. Ok. De hecho, fíjate que ese coral, esa hidroxiapatita de coral se utiliza en neurocirugía porque es un excelente material, como es el mismo mineral del hueso, se utiliza ¿cómo se llama? Las cranioplastias. O sea, por ejemplo, yo tengo un defecto de hueso. Por ejemplo, me quedó
un agujero ahí en el hueso después de que retiré hueso de una fractura o de un defecto o algo parecido. Entonces, aquí no se consiguen con mucha facilidad, pero en otras partes cosechan hidroxiapatita del coral y te venden las placas de hidroxiapatita para que vos la puedes tallar de hecho con un bisturí o con una lima, tallarlo para darle forma, y es una excelente matriz para reparar fracturas, porque como es el mismo mineral del hueso, es biológicamente compatible. Entonces vos podés utilizarlo como un relleno para reemplazar defectos de hueso. No sé si los cirujanos ortopédicos también utilizan, porque también viene como un granulado. Entonces vos venís, por ejemplo, estás reparando una fractura, la atornillaste, pero tú tenías un defecto de hueso donde estaban los bordes todos irregulares, y entonces le echas el granulado así para que se integre con el hueso. Es un mineral muy interesante. Ok, ahora, esta hidroxiapatita normalmente vas a ver que forma una forma de cristales. Si lo ves microscópicamente, me forma un cristal que se parece a una lámina plana de medidas conocidas. Bueno, más bien es así, ¿ve? Aquí un poco puntiagudo. Mide unos 400 angstrom de largo, 10 de grosor y unos 300 angstrom de ancho. O sea, son como plaquitas. Estos cristales son los que se van a unir así, mira, en forma, como si fueran ladrillos, para formarte la matriz mineral del hueso. Ahora, de hecho, la resistencia de esta fórmula, la hidroxiapatita, realmente ahí como te lo ponen, es la forma básica, pero hay diferentes variedades de este mineral que varían en la proporción exacta entre calcio y fosfato. O sea que esa proporción puede cambiar y cambiarte la resistencia del hueso. ¿Me vas siguiendo con esa idea? ¿Ok? Ahora, también tenés otras. Lo que pasa es que también tenés, este es el mineral básico, pero realmente el hueso tiene una mezcla de minerales. Este es el principal, pero también tenés carbonato de calcio, perdón, carbonato de calcio, tenés sales de magnesio también, carbonato de magnesio, fosfato de magnesio, porque entre todos se actúan como aditivos para mejorar las propiedades, físicas del mineral del hueso. O sea que hidroxiapatita es el principal, pero no es el único. Y a veces tenés algunos materiales que no querés tener. ¿Oíste hablar de un lugar que se llama Chernobyl? ¿Ahora? ¿Oíste hablar alguna vez de un lugar que se llama Chernobyl? Sí, doctor. Ok. Durante esa época, eso fue en abril del 86. Una de las cosas más problemáticas que había era la leche. La leche importada en particular. Aquí nosotros realmente no, incluso en esa época no producíamos suficiente leche, productos lácteos para nuestras demandas, e importábamos una buena cantidad de ella de Europa. ¿Okay? ¿Ya? Vaya, por ejemplo, yo no sé, de niña supongo que te metieron la famosa leche Seteco. Ay, mi novio dijo que era muy complicada porque no se me dan alergias y todo eso, entonces. Eras alérgica a la proteína de la leche, entonces te daban leches especiales. Sí, hay gente que lo es. Y te daban entonces, ¿qué es lo que se usa para niños alérgicos a la proteína de la leche? Ya no me acuerdo. Algunas leches son más ácidas que dulces, pero son, o es leche a base de proteína de soya o es una mezcla. Y por supuesto,
Pero sí has oído hablar de esas leches de lata, ¿va? Muy comunes. Sí, doctor. Ok. Esta leche casi toda venía de Europa. Imagínate, países como Holanda, que son productores, ¿vale? Entonces, el problema con esas leches es que de repente hubo que parar la importación porque el calcio es parte de una familia de minerales, ¿va? En particular, hay un mineral que se llama hay un elemento que se llama estroncio, que es uno abajo del calcio, ¿ok? Uno abajo del calcio en la tabla periódica, o sea, en la pila de abajo. El estroncio se puede unir igual que el calcio a los huesos. Y vos generalmente tenés una pequeña cantidad de estroncio en tu hueso. El problema es que en Chernobyl se liberó una gran cantidad de estroncio 90, que es el isótopo radiactivo del estroncio, y tu metabolismo del calcio lo concentra en los huesos, o sea que literalmente estabas cargando mineral radiactivo a los huesos, ¿okay? Con el consiguiente riesgo, ¿va? De enfermedades, de cáncer y demás cosas. Tanto así que hubo un escándalo ese año, que en México una compañía que tenía como 7,000 toneladas de leche en polvo, contaminada, yo no sé por qué mecanismos extraños, el gobierno logró vendérsela al gobierno mexicano y el gobierno mexicano se le ocurrió distribuir 7,000 toneladas de leche radiactiva en las meriendas escolares. Te puedes imaginar el cagada que se formó, ¿va? Literalmente ese fue uno de los casos de corrupción más escandalosos, que le diste a los niños pobres leche radiactiva, más que nada porque le estaban vendiendo barata. Algo que pudieron haber hecho aquí, doctor. ¿Sabes por qué no pasó eso aquí en Honduras? ¿Por qué no pasó? Porque ya habíamos comprado leche a Nueva Zelanda, que por suerte no estaba contaminada, en un escándalo famoso que hubo aquí ese año que se llamó el lechazo. Básicamente comprar leche en, ¿cómo se llama? Para el Ministerio de Educación, vos sabes que compra grandes cantidades de eso para el programa de meriendas escolares y también para las guarderías infantiles y esas cosas, lo compra el Ministerio de Salud. Entonces compraron leche barata en Nueva Zelanda y la vinieron aquí a vender a un precio, pero como 3 veces su valor al gobierno de Honduras. O sea, es el viejo cuento de las compras con maña, ¿va? Que no licitaron, entonces vino ahí, no me recuerdo quién era, el empresario, entre otras, por decirle de alguna manera, que compró la leche, hizo el trabajo de hacer la importación y se la vendió carísima al gobierno sin licitación, pero pagó un montón de sobornos para que lo favorecieran con el contrato y entonces hizo millones vendiendo leche. Mira, ese año 85-86 fue el año de los escándalos, porque ya había pasado antes en Honduras, eso no es nuevo, pero fue cuando se disparó ese mecanismo de las compras de emergencia ese año. No me pregunté por qué, porque no tengo conocimiento de cuál era la razón por la cual se hizo tanta compra de emergencia para la Secretaría de Educación en particular. Entonces, también porque hubo una sequía y hacía escasez de granos básicos. Entonces hubo un montón de escándalos, un montón de asos, un frijolazo, un arrozazo, un lapizazo en el cual le vendieron algo así como 20 millones de lápices a la Secretaría de Educación, pero unos precios que quien dijera que lo que estaban comprando era plumas Montblanc, ¿va? Un lechazo, otro escándalo que no me recuerdo cómo se llamaba, con la construcción de carreteras. O sea, como que ahí se desató la fiebre de ver cómo vampiriaban el estado de Honduras de todas las maneras posibles, ¿eh? Entonces, gracias al lechazo, lo único bueno que salió de eso es que no nos metieron leche radiactiva a los niños de las escuelas. Ya sabían, doctor, que iba a pasar, entonces por eso hicieron eso. No, o sea, no creas que porque supieran que iba a pasar, sencillamente porque la vendían más barata. ¿Vos crees que aquí alguien iba a tener escrúpulos en vendernos leche radiactiva? Nada.
No, Doctor, ¿ha visto la serie de Chernobyl, la miniserie de HBO? Que tiene como no la 5 he visto. capítulos. Es buena, doctor, buenísima. No la he visto. Supongo que debería verla. Yo, obviamente, que sí he leído bastante sobre el asunto. Al fin y al cabo, literalmente yo estaba saliendo del colegio, era abril del 86, estaba en 11º grado, cuando salió el relajo y el escándalo también, porque los rusos, bueno, la Unión Soviética en aquel tiempo, escondió el hecho de que había habido un accidente por 3 días. Mientras tanto, la nube de reactividad cubrió toda Europa. Sí, todo eso sale en la serie, doctor. Okay. De que hay una científica en Bielorrusia que detecta como que la nube radiactiva y es la que como que dice todo. No, ella no dijo nada porque Bielorrusia en ese tiempo era parte de la URSS. El asunto se descubrió 3 días después. En Noruega. Noruega tiene una industria atómica pequeña, pero entonces los trabajadores que trabajan en eso llevan un dosímetro, llevan una chapita acá que detecta la radiación, una especie de placa de rayos X modificada, y que todos los días vos agarrás, cargas tu dosímetro en una habitación llena de plomo donde no hay radiación y andás a aquella cuestión todo el día. Al final del día te lo quitas, lo pones se revela y entonces hay una manera de cuantificar cuánta radiación has recibido durante el día, obviamente para detectar una fuga. Entonces, de repente, ese día, los trabajadores de una planta nuclear en Noruega, todo el mundo salió con el dosímetro disparado. Bueno, ya te imaginas, alerta general, que si hay una fuga de radiación en la planta, etcétera. Pero lo interesante era que cuando miden, dicen que si había contaminación de los dosímetros, miden a la gente que había estado saliendo del turno, oíme bien, saliendo del turno, y tenían niveles más bajos de radiación los que habían estado dentro de la planta que los que habían entrando al turno. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que esta gente traiga más radiación de la casa y esté más irradiado que la gente que ha estado trabajando junto al reactor? Implicando que había una contaminación enorme de algún lado. Entonces, esta gente de Noruega empieza a llamar a toda la gente de todas las otras instalaciones nucleares en Escandinavia diciendo, chequeen los dosímetros de la gente que está entrando. Y cuando van midiendo los niveles de radiación de todo el mundo, fuera, en la calle, se dan cuenta de que por el patrón de la distribución de la contaminación, que había habido una gran fuga de material nuclear. Y que, bueno, de entrada uno sospecha, si hay una gran fuga de material radiactivo en 1986, solo podía venir en Europa, solo podía venir de la Unión Soviética, porque un accidente en cualquier otro país se hubiera hecho público. Entonces empiezan a hacer un poco de trabajo intelectual y dicen, porque la fuente de la radiación viene de Ucrania. Y entonces empiezan el gobierno de Estados Unidos empieza a mandar un satélite y empezó a tomar las primeras fotos de satélite donde se veía el gran agujero donde estuvo el reactor, ¿eh? Y todo el desastre y el montón y la movilización, porque ya para entonces los rusos habían hecho todo eso de que evacuaron la ciudad, de que estaban tratando de soltar arena y agua y no sé qué más sobre el reactor para tratar de apagarlo, y de que se había registrado un apagón, que todo eso se podía saber, que se había registrado un enorme apagón en toda Ucrania. Entonces ahí es que empezaron a confrontar a los soviéticos y dicen, bueno, ustedes soltaron un montón de radiación, y ahí ellos tuvieron que confesar que sí, que habían tenido un accidente, un pequeño accidente, dijeron, una pequeña, así lo pusieron, una pequeña fuga de radiación del reactor número 4. Si a eso le llaman una pequeña fuga, no quiero ver un accidente grande, ¿va? Ah, por cierto, ¿sabes que el reactor que está al lado, el número 2, ¿sabes cuándo lo desactivaron? Hace poquito fue. Este año. Ah. Sí, porque como es un complejo de 4 reactores, entonces aislaron el famoso reactor de los accidentes para seguir manteniendo el otro porque era crítico, no tenían cómo producir energía, no
bueno, todavía están con un déficit de energía, incluso ahora empeorado por la guerra. Y el reactor del otro es exactamente del mismo tipo, ¿ok? Es un reactor tipo RBMK, que es un diseño muy interesante, porque es tal vez el único reactor comercial en el mundo que hubiera podido provocar ese tipo de accidente, ¿ok? Porque su diseño es diferente a todos los demás. ¿Okay? No me voy a meter a explicarte todo el asunto aquí porque meterme 2 horas sobre diseño de reactores nucleares creo que no me contribuye a la fisiología. Aunque si querés leer, busca hay en internet un montón de información acerca de ese tipo de reactor, se llama RBMK, que es un reactor con moderador doble y que el sistema de moderación del reactor es tan raro, ¿ok? Y buscar los otros tipos, por ejemplo, la Unión Soviética producía uno más moderno y más seguro que se llamaba el VVER 400, que no está sujeto a esos problemas. También tenés los reactores americanos como el TMI, y si lees, por ejemplo, cómo está hecho un TMI, un VVR versus un RBMK, te vas a dar cuenta que son 2 animalitos diferentes y que el diseño del RBMK es un diseño que no sé a quién se le pudo ocurrir. ¿A quién se le pudo ocurrir que podía ser seguro? La razón por la cual los rusos lo pusieron en producción es porque es un reactor de doble propósito. No solamente sirve para producir energía, el subproducto de desecho de ese reactor es plutonio. ¿Sabe para qué querían el plutonio, va? Misiles. Para hacer misiles. Exacto. O sea que al mismo tiempo que producían energía, estaban enriqueciendo plutonio para su programa de armas nucleares. Y porque el diseño del reactor es tal que vos podés hacer algo que casi ningún otro reactor puede hacer: sacar las varillas de combustible mientras el reactor está funcionando. Es literalmente cambiarle piezas a un reactor sin apagarlo, a riesgo de que algo salga mal, pero se puede hacer. Sí, doctor, en la serie explican que cuando esas varillas vuelven a entrar, como tienen un punta de grafito, ahí fue cuando se hizo la explosión. No, cuando es la combinación de una punta de grafito y un defecto en el flujo de agua de enfriamiento, hacer lo que se llama un coeficiente de vacío positivo, en el cual básicamente todos los reactores que solo tienen agua como moderador son de coeficiente negativo. Cuando el agua hierve, generalmente quitas el moderador, los neutrones escapan y el reactor se para, ¿ok? Porque vos necesitas el moderador de neutrones para contener la reacción y que se autosostenga. Si yo saco el agua de un TMI, por ejemplo, la reacción se para, ¿ok? A riesgo, por supuesto, de que se va a derretir el núcleo, y entonces lo que tengo es se llama un incidente de pérdida de refrigerante, pero normalmente ese es bien contenido. En un RBMK, cuando quitas el agua o el flujo de agua, pasan 2 cosas. El grafito sigue trabajando como moderador y sigue manteniendo la reacción, lo cual calienta más agua que hierve. Al hervir, bajas incluso más el nivel de agua, y entonces creas un círculo vicioso que termina haciendo que el reactor se autodestruya. Y además, cuando hervís el agua, forma burbujas de vapor. Las burbujas de vapor te incrementan el coeficiente, por lo tanto aceleran aún más el runaway térmico de la reacción. Es un desastre, ¿va? Por otra parte, no sé si ahí hablaban también de otra cosa que se llama envenenamiento por xenón, o en la serie, de que ese reactor no lo podía volver a arrancar porque estaba envenenado. Sí, doctor, sí lo incluyen. Es que, o sea, en la serie lo que hacen es que ya al final, cuando los dirigentes de la planta van a juicio, el científico que estuvo a cargo, que no me acuerdo cómo se llama, explicó todo y lo acusaron de traidor a la Unión Soviética y todo. Pero sí, en el juicio explica todo cómo pasó.
explican todo el proceso técnico y claro, por eso te pregunto, porque las series de televisión a veces le cortan parte de la información científica y deja de tener sentido las explicaciones. Por eso es que a veces me gusta ver las series de desastres, pero no les creo mucho. Vaya, por ejemplo, una serie que antes me gustaba, pero después ya solo la veo por entretenimiento, pero ya no le creo mucho, es aquella de catástrofes aéreas, porque me he dado cuenta que hay algunas explicaciones ahí que han metido que no están correctas. Porque después está interesante este accidente y te vas a buscar el archivo con el informe oficial y te das cuenta que los productores de la serie dijeron una serie de barbaridades y que al principio cuando estás viéndolo en la televisión, pero que esto no tiene sentido y esto por qué ocurrió. Y cuando lees el informe del accidente te das cuenta que es porque Hollywood te trastorna mucho. Entonces, vaya, si vos me decís que la serie está bien hecha técnicamente, sí la voy a buscar. HBO me decías o Netflix. HBO está súper buena, está bien completa. Y la científica que hablaba Paola es una representación de todos los científicos que empezaron a descubrir esas fallas en otras plantas, entonces la personificaron en una científica. Sí, con un personaje compuesto, pero eso era en la URSS, porque en la URSS los incidentes nucleares se clasificaban, no sé si todavía, como secreto de Estado. Entonces, de hecho, ese mismo reactor que falló, el de Chernobyl, pasó en el 86, pero sabes que ese mismo diseño de reactor ya había tenido 2 incidentes similares, lo único que no tan catastróficos. En Leningrado estaba el primer reactor de ese tipo, el primer RBMK, y falló 2 veces. Primero en 1972, no, perdón, 1975, y luego en 1984 tuvieron 2 incidentes iguales al de Chernobyl, lo único que en menor escala, y lo mantuvieron secreto. O sea que los rusos ya sabían que ese reactor podía salir mal catastróficamente, ya habían tenido 2 conatos de catástrofe y aún así lo mantuvieron secreto. Lo peor es que si hubiera habido una catástrofe en esos 2 incidentes, iban a contaminar San Petersburgo, que tiene como 5 millones de habitantes. Porque Pripyat tenía 80,000 o algo así, la que evacuaron, que ahora es la ciudad fantasma. Y además los rusos querían esconder cualquier actividad en esa área, porque al lado de Chernobyl, yo no sé si sale ahí en la serie, una cosa que parece como una antena grandota, así cuadrada en el fondo. Sí, sí sale, doctor. Esa es una instalación de radar. Es una instalación de radar que servía, es lo que se llama radar de onda larga distático, que los rusos querían utilizar para ver un lanzamiento de misil desde Estados Unidos, o sea, más allá del horizonte, y detectarlos al momento del lanzamiento. La instalación se llama Raduga 2. Ok. La gente de mi generación la conoce como el pájaro carpintero, porque transmitía en una de las frecuencias de onda corta. Ok. Utilizaba la misma banda de las transmisiones de radio de onda corta. Entonces, cuando ellos estaban transmitiendo, vos estabas escuchando tu música o tus noticias y de repente empezaba aquello y sonaba taca, 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 pero a un volumen increíble y te arruinaba, te enmascaraba. Cuando tenía esa cosa, generaba creo que 100 kilowatts de potencia. Gran parte de la razón de poner esa planta nuclear es para proveer la energía para ese megatransmisor, y arruinaba todas las transmisiones de radio de onda corta a todo el mundo. Tanto así que los rusos, bueno, lo dejaron de utilizar en el año 88, 89, porque fue la primera vez que los hackeaban, pero no los hackearon con computadoras, sino que ellos dependían de que transmitiera y luego el retorno del radar, el retorno, ponían taca, 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 transmitían y luego se callaba por un momento para que el retorno de la señal de radar regresara a la misma antena y se detectara y ellos pudieran leer la información que venía ahí.
Entonces, sabías que tenía ruido, pausa, ruido, pausa. Todos los aficionados de radio de onda corta del mundo se unieron esa vez y entonces crearon un circuito que vos ponías, bueno, los que teníamos receptores no podíamos hacer nada, pero los que tenían un transmisor de onda corta ponían este circuito que lo que hacía era que detectaba al pájaro carpintero, toco, 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 y luego transmitía información, transmitía la misma señal, pero desfasada por no me recuerdo, una fracción específica de segundo, para que chocara la transmisión con la señal que regresaba y confundir al radar. Total que los rusos lo único que veían era estática en sus pantallas. Y así tomó como 6 meses callarlos, porque básicamente dieron al traste con toda la recepción de onda corta de todo el planeta. Pero, y la antena ahí quedó abandonada cuando abandonaron toda esa área, y ahí queda. Y ahí quedó la antena, creo que se ve en todas las fotos de Chernobyl, y sale en un juego, creo que es, ¿cuál es? Hay uno de esos juegos, no es Call of Duty. Ay, se me olvida cuál es, Command and Conquer creo que es, donde hay una misión que precisamente capturar eso en medio de la selva o del Chernobyl abandonado. Porque sí, ellos mantenían secreto porque en ese tiempo, 1986, la instalación era súper secreta. Todavía no habían empezado a arruinar las transmisiones con él, y cuando ellos lo que querían era súbitamente meter ese transmisor, y de hecho lo hicieron, empezaron un día a transmitir, arruinaron las radios de todo el mundo, y claro, los radioaficionados que eran más técnicamente inteligentes empezaron a decir, ¿y de dónde viene esta señal de onda larga? De esta señal de onda larga, y empezaron hasta que se dieron cuenta que venía de esa área de Ucrania. Y entonces, por supuesto, a hacerle la guerra a los rusos con los radios, ¿va? Más o menos lo que se está haciendo ahorita con los rusos, pero por la internet, que es hackearles todo, arruinarles todas las comunicaciones y bloquearlo de todas las maneras posibles, por los hackers que están del lado de Ucrania, ¿va? Sabes que hay ahorita está caminando una guerra cibernética para volver locos a los rusos en Rusia. No había leído, doctor. Sí. Y que de hecho, bueno, a la gente que está dispuesta a hacerlo, les piden si tienen la capacidad técnica, les prestan que presten las computadoras para poner un bot y prestarlas, vaya, por así decirlo, de las computadoras y las conexiones, para hacer un ataque distribuido contra los rusos. Eso está caminando. Básicamente los rusos, aparte de todas las sanciones que tienen, sus bancos no pueden hacer transacciones porque todos se los bloquean, todos se los hackean. Básicamente porque vencerlos militarmente va a costar mucho más tiempo que hacerlos caer en una crisis económica. De hecho, ya cayeron. Ahorita Rusia está en la peor crisis económica de su historia. ¿Okay? No les ha ido tan mal desde que los mongoles los invadieron hace 800 años. ¿Va? Precisamente por eso, es un ejército, vaya, de gente. Lee los sucesores de Anonymous, que están ahorita fregando electrónicamente a los rusos. Que eso obviamente no sale en las noticias porque aquí la prensa no te pone noticias técnicas, ¿verdad? Noticias técnicas, solo tonterías de que si el Johnny Depp al final ganó el concurso, si el otro, ¿cómo se llama ese maje que se pintó la cara? Nodal, que se fue a manchar toda la cara, ¿verdad? Es lo único que ponen en los periódicos de este país. Bueno, regresemos a la idea. Entonces, dijimos calcio, hidroxiapatita, pero también tenés estroncio, carbonato de magnesio y otras sales porque sirven como aditivos para modificar la resistencia o las propiedades estructurales del mineral. Ahora, este hidroxiapatita se deposita
naturalmente, ¿ok? Naturalmente en términos calcio, que es espontáneo, no necesitas una enzima para depositar ¿cómo se llama? Depositar la apatita. Pero si necesitas un proceso para convertir esa hidroxiapatita que en el momento en que está precipitando, no forma cristales todavía, sino que es un depósito amorfo. Ahora, vos lo que querés es convertir esa hidroxiapatita amorfa en un cristal, con la forma que te dije, que parece una barra, y que ese cristal, si es resistente en particular, como es algo con la forma de una barra de chocolate, es especialmente resistente en el lado largo, o sea, bien resistente en tensión, mientras que en el lado plano es deformable. Vos querés no solamente convertir a cristal de hidroxiapatita, sino que orientarlo de tal manera que el eje largo del cristal esté en la misma dirección en que vos le estás metiendo carga al hueso. ¿Okay? O sea que el depósito no solamente es echarle más cemento a la mezcla, sino también depositarlo en la forma. Resultado, vas a tener un proceso en el cual vamos a tener acá esto de la remodelación del hueso. Y aquí tenemos dos participantes. Uno es el osteoblasto, que es generador de hueso, ¿verdad? El osteoblasto es un derivado del fibroblasto, que es, por así decirlo, la célula conectiva genérica. El fibroblasto puede cambiar a cualquiera de estos dos, a osteoblasto o a su antagonista, que es el preosteoclasto, una célula desintegradora de hueso. Entonces vos ves acá lo que está sucediendo. Yo tengo un osteoblasto depositando hueso y un osteoclasto quitando para remodelar. Si yo quito de un lado y pongo del otro, y quito, puedo cambiar la forma. Y el osteoblasto, una vez que depositó mineral, madura para convertirse en un osteocito, ¿ok? Ahora, ¿cómo trabaja? Vas a ver que, por ejemplo, aquí tenés un pedazo de hueso y tenés aquí un osteoclasto quitando y aquí tenés un osteoblasto depositando. Ponelo así. Yo tengo este hueso, es hueco, ¿va? A ver. Un poco de hueso tubular. Y yo quiero aumentar la resistencia del hueso. Entonces empiezo a comer hueso acá. Aquí estoy, mira, excavando hueso. Y mientras tanto deposito hueso, depósito, 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 con el objetivo de que ahora tenga un hueso, mira, más grande. Quité de adentro para hacerlo hueco y deposito en la periferia y estoy remodelando hueso. Puedo pasar de aquí para acá o cambiar la forma como quiera. Ahora, todo el proceso va a empezar depositando primero proteína, o sea, colágeno. El primer paso en la formación del hueso va a ser entonces depositar proteína en donde yo quiero hacer crecer el hueso. Y esta proteína, como ves, bueno, colágeno para dar la forma básica y cosas como ácido hialurónico para proveerle un sitio para que el osteoblasto empiece a trabajar. Ahora, este osteoblasto necesita un estímulo. Este estímulo, aparte de la carga mecánica, va a ser una hormona, la hormona paratiroidea, ¿okay? Para depositar calcio. Y va a necesitar vitamina D también para estimular el depósito de calcio. ¿Cómo? Empecemos por la
Empecemos por irnos porque ya son las 10:30. ¿Qué tal? ¿Seguimos o nos vamos? Le iba a decir que mañana no podemos quedarnos un poco más tarde porque mañana tengamos clase normal de 8 a 10. Y mañana ya salen de Mercedes. Ay, no. Ay, no. Estás igual que Fernanda con su ay, no. Es que, doctor, no, cada día hace algo para odiarla más. No sé. Pero ¿qué pasó? ¿No se supone que termina con el examen o qué más quiere hacer después del examen? Seminarios. Pues seminarios con el doctor Sosa, con nosotros no. No digo, porque es capaz de querer poner su seminario paralelo, solamente para no quedarse atrás. La verdad sí es capaz de poner algo de la nada para la otra semana. Por eso es que estoy preguntándote, porque considerando su récord a lo largo del semestre, no se le vaya a querer poner algo post-examen, sencillamente porque sí. Mira, hay una cosa que yo no sé si ya te diste cuenta. Como no tiene un programa definido, y si lo tiene no lo está siguiendo, entonces tiene que aparentar que está ocupada, ¿ya? Y cuando uno quiere aparentar que está ocupada, generalmente lo que está haciendo es sencillamente dejando trabajo así aleatoriamente para que digan, miren cómo trabaja, porque si la ven 2 semanas ahí vagando por el campus, ella está preocupada para decir, no, que esta señora no hace nada, viene a pasear. La verdad es que si ella tuviera un programa y dijera, miren, estos eran los objetivos, aquí está el calendario, lo completamos en el calendario y no hacía falta las 17 semanas del semestre para terminar, se puede terminar antes y lo terminé. Y que este es periodo pues para que estudien lo que van a reposición y nadie le diría nada. Pero como ha llevado tal caos, pues van a decir, no, es que esta sencillamente 2 semanas antes terminó y no sabe qué hacer. Entonces, por eso el peligro de que quiera, ¿cómo se llama? Dejar más trabajo para que parezca que están haciendo algo en esa clase. ¿Ah? Ahí es donde viene ¿cómo se llama? Ahí es donde viene tu riesgo de que te pongan a hacer algo. Solo me recuerda en el ejército, cuando el sargento dice, es que esto yo los veo con cara de muy arrogantes y los pongo a hacer cualquier tontera solo para que estén haciendo algo, solo para tenerlos ocupados. Y ahí es donde viene el riesgo que vos corres. Yo te pregunto si realmente ya terminaron o si todavía tiene un conato de que va a seguir molestando, porque afecta nuestro tiempo de fisiología. Doctora, ya con existir molesta. Ya lo sé, pero o sea, si molesta con existir, pero yo no la tengo que ver. Ahora, si molesta mis horas de clase, ahí sí yo tengo que ver. ¿Me entendés? ¿Me entendés a dónde voy? No, pero no creo que ya quiera dejar más tareas. O sea. Esperemos que no. Ya conozco. Mira, tiene como 7 por revisar ahí, doctor. Es que mira, voy a lo mismo. Si yo te dejo una tarea, vaya, ponele, que esencialmente solo he dejado una, que es la revisión. Pero si yo dejo una tarea, la tengo que considero, pues, que lo lógico, si yo dejé algo, la voy a revisar. Y la voy a revisar quiere decir que me voy a tomar el tiempo para leerla y criticarla y hacer todo, aunque diga que solo sea para buscarle faltas por todas las esquinas, pero implica que la leí. Ahora, el problema es que si vos no sos, si vos así de,
lo voy a revisar a la carrera, voy a dar puntos a la carrera. Así cualquiera puede revisar 30 tareas en 5 segundos. No las está leyendo, está asignando una nota arbitrariamente y como no le toma ningún esfuerzo asignar la nota, puedes seguir dejando tareas. Esa es la parte que debería preocuparte. Ahora me entendés por qué te pregunto si ya terminaron. Ya nos quedamos nosotros nada más con ¿cómo se llama? Con fisiología. Psicología no ha molestado. Salud pública no molesta. Por eso Mañana terminamos todas las clases. Ajá. Casi todas, falta esta. Falta esta, pero yo sé que no quieres terminarla para seguirme fregando. ¿Cómo sabe, doctor? No sé, algo me lo dijo un pajarito, ¿va? Me lo dijo un Archaeopteryx. Lo que te digo es que si te das cuenta, normalmente yo le tiraría piedras a psicología porque siendo como son los psicólogos, pero si te das cuenta que cuando psicología te puede acusar con razón de que trabajas en desorden, la cosa está realmente mal. De que hasta psicología es más ordenado que bioquímica estos días. ¡Wow! No, ahí ha sido bien organizada la de psico. Sí, por eso te digo, o sea, tiene autoridad moral para criticar bioquímica, porque mal que bien es que psicología tiene fama de ser medio desorganizado, como las clases, vos sabés, con las clases generales, medicina como departamento y algunas de las ingenierías se destacan precisamente porque llevamos los calendarios de los programas y hacemos las cosas como debe ser, pero otras clases son más sueltas. Ahora, psicología era una de ellas, pero si psicología, que es una de las, menos estrictas con la organización, nos dice quítate con respecto a bioquímica, andamos mal. Re mal. Entonces, van a examen mañana, entonces, yo los dejo que vayan a estudiar. Bye. Suerte. Bye. Suerte. Dime, Irma. El que dije fue el del ciclo hormonal femenino, el de síntesis de hormonas sexuales, lo vamos a ver en vivo. Es después de, para que entendas un poquito sobre las rutas. De hecho, ya vemos un poco cuando hablamos de la vía de la pregnenolona, pero voy a entrar en más detalle por las rutas de síntesis de las hormonas. ¿Ok? Ok, eso es, bueno, para aquellos que tienen la idea del video, ya se lo voy a poner aquí. Espérate, solo déjame compartir o buscarlo para que veas dónde estás. Fisiología. Entonces, dame un momentito. Entonces, aquí tenemos, no estoy compartiendo, perdón. Un momentito. Ahí. Ahí. Si ves entonces, vemos insulina, metabolismo y carbohidratos, que ya lo vimos, de ahí para complemento. Metabolismo de calcio y fosfato, para que complementen aquí. De ahí viene, en este orden. Primero las vías hormonales, de ahí voy a hablar de regulación de la pubertad, ¿ok? Después de hablar de las vías de síntesis de hormonas sexuales. Es este video. De ahí vienen los ciclos reproductores, ciclo hormonal masculino y femenino, estos son los últimos temas. Después de que vea síntesis hormonal, o sea que vamos a ver mañana las vías de síntesis hormonal después de terminar calcio y fosfato, y de ahí esto es para el fin de semana, ¿ok? Bueno, voy a ver regulación de pubertad y estos tres quedan para el fin de semana, ¿ok? Ahora sí. Regulación del apetito, de hecho los voy a poner en orden para que veas cómo van. Espérate, permíteme. Porque aquí los puedo poner en orden en el playlist. Este de reflejos vesicales va aquí bien arriba.
arriba. Aquí, regulación de la secreción tubular de sodio. Regulación renal de ácido base viene aquí. Balance. Ácido básico viene acá. Ok, de ahí viene, en este orden. Tiroides suprarrenales parte 2. Insulina, regulación del apetito, ingesta del alimento, viene aquí. Calcio y fosfato. En este orden, mira, ya lo dejo puesto, o sea, solo tendrías que seguir el playlist y estamos aquí en este momento. Mira, metabolismo del calcio y fosfato. Son estas 4, regulación de la pubertad y ciclos hormonales, lo último que vamos a ver, que eso es para que lo revisaran el fin de semana y el lunes terminar con lo que es. ¿Cabal? Ok, listo, eso es. Ok, bye. Bien, doctor, gracias, feliz día. Bueno, vamos, bye. Bueno, doctor, que tenga buen día. Ok.